La exposición de la palabra de Dios el día de hoy en el libro de Hebreos 11, y la exposición del día de hoy corresponde solamente al versículo 32, pero para entender mejor el contexto vamos a leer Hebreos 11 del 32 al 40. Hebreos 11 del 32 al 40. Puestos en pie, hermanos, voy a esperar que busquen el texto, los niños que pueden leer con su Biblia también, para que puedan leer de las Escrituras, y todos juntos dispuestos para leer la palabra de Dios. Hebreos 11 del 32 al 40. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Oremos. Amado Padre Celestial, te damos muchas gracias por tu palabra, que es inspirada, Señor Dios, que es completamente confiable. Y queremos pedirte, Señor Dios, que en esta mañana hables a nuestros corazones, que sea tu Espíritu orando en nosotros, para que podamos ver con más claridad tu redención, tu gracia, Señor. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Podemos sentarnos, hermanos. Muy bien, seguimos exponiendo consecutivamente la palabra de Dios, y el día de hoy llegamos a la conclusión del capítulo 11. Hoy solo vamos a ver la primera parte y vamos a estar exponiendo el resto del pasaje en los próximos domingos. Recordemos que el autor, después de exponer ampliamente el tema del nuevo pacto, por allá en el capítulo 10, inicia una sección que es mayormente exhortativa y práctica, que abarca hasta el final de la carta, y donde vemos una serie de llamados aquí a los hebreos y por supuesto a nosotros también, para vivir la vida cristiana conforme a la voluntad de Dios. No olvidemos que esta carta es una palabra de exhortación, y ese término es conocido como un sermón. Realmente una palabra de exhortación es un sermón. Es tal vez uno de los sermones o de las homilías más antiguas que tenemos en la historia. Los hebreos aquí en este contexto estaban dando un paso atrás. Recordemos que estaban viendo a Cristo y la fe cristiana como algo inferior, y estaban tentados a volver al judaísmo, y por ese descuido estaban a punto de perder la batalla, a punto de apostatar, a volverse de su fe. Los hebreos en el pasado tuvieron un gran testimonio, un buen testimonio, pero ahorita estaban perezosos, inconstantes, y por eso el autor aquí los anima a perseverar, los anima a avanzar en la carrera de la fe con los ojos puestos en el Señor y su galardón. Uno de los propósitos de esta carta fue precisamente llamar a los hebreos a mirar a Cristo y su obra como superior a todo lo que era figura y sombra en el Antiguo Testamento, a no perder la confianza y la paciencia,
avanzar diligentemente en esta carrera de la fe. Y hermanos, hay un galardón por delante, pero hay que correr con paciencia la carrera para obtener esa promesa. Estamos en una carrera donde debemos avanzar correctamente hacia la meta y hay que sobrepasar cada obstáculo que viene en el camino, y es necesaria la fe para permanecer y avanzar en esa carrera. Los creyentes, el autor los presenta como los que no retroceden, sino que tienen como fruto ese avance constante hacia la meta, y en esto ellos son preservados, somos preservados por el Señor. Y aquí al llegar al capítulo 11 vemos una lista de antepasados que corrieron eficazmente la carrera de la fe. Y de nuevo, hermanos, lo he dicho varias veces, pero son ejemplos no de una fe inalcanzable, sino más bien de una fe que es común a cada uno de nosotros, a cada creyente en la historia. Ellos ya pasaron por ahí, ya pasaron la carrera y triunfaron porque no quitaron su mirada del Señor. Y hemos visto ya varios de estos personajes y ahora hemos llegado a la conclusión de este capítulo 11. Como ya lo habíamos visto, el autor no pretendía en este capítulo enumerar a todos y cada uno de los personajes con fe en el Antiguo Testamento. Solo nos presenta algunos ejemplos, y aquí en la conclusión es aún más limitado todavía. No hay detalles específicos atribuidos a cada personaje, solo los nombra, pero más adelante hace una descripción general. Con eso entendemos que el autor presupone pues, que los judíos, los hebreos, los oyentes, tienen un conocimiento profundo de las Escrituras, y parte de este punto para hacer ese resumen, esa síntesis. Pero esta lista, aunque no es exhaustiva, aunque no es detallada, pues es suficiente para prepararnos y animarnos en la carrera de la fe. Y con esto el autor nos pone en la tarea de profundizar un poco más en estos escenarios y conectar con las descripciones generales que él nos da ahí mismo. Si ustedes miran el texto, el autor ha dicho que el tiempo le falta para hablar más sobre estos personajes. Pero nosotros tenemos el tiempo para estudiar, tenemos mayor tiempo para profundizar más detenidamente. En la anterior porción el autor citaba a Josué y Rahab. Ahora el autor da un salto de varios años y pasamos al periodo de los jueces. Y vemos que el autor aquí cita varios de estos personajes, de estos jueces, por nombre. 4 jueces aquí son citados. Si miramos en proporción, es mayor a los demás personajes porque después se cita el nombre de Samuel. Del tiempo de los reyes solamente tenemos a David, y los demás profetas se describen en forma general, o sea, no se cita el nombre. Y es importante también aclarar que los nombres de esos personajes no están en el orden cronológico que los encontramos en el libro de Jueces. Entonces, vamos a ver en nuestros sermones una exposición de esos personajes que se citan con nombre y los escenarios principales donde ellos expresaron su fe, y vamos a intentar hacer las conexiones con las diferentes obras que se citan acá por el autor que corresponden a estos personajes. Entonces la totalidad de esta porción incluye los versículos 32 al 40, y hoy solo vamos a ocuparnos de la primera parte. Vamos a hablar de 2 de los jueces, Gedeón y Barak, y vamos a ver que desviarse de la verdad y menospreciar al Señor trae siempre graves consecuencias, y muchas veces el Señor usa esas consecuencias precisamente para corregir y redirigir a su pueblo. Vamos a ver que a pesar de todo nuestro fracaso, el Señor tiene misericordia en base a sus propias promesas. El Señor muestra aquí que es el Salvador, el único Salvador y libertador de su pueblo. Entonces, la carrera de la fe, hermanos, es como una batalla de conquista, donde nuestra fe nos lleva a la valentía y a la responsabilidad. En esta conquista el Señor nos muestra que no es por el número del ejército ni por el mismo liderazgo que viene la victoria, sino que es absolutamente por su poder. Eso es lo que vemos aquí. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón. Para entender mejor el contexto de este tiempo, debemos recordar que después de la muerte de Josué, Israel pecó contra Dios
y se volvió a la idolatría. Y esto pasó porque no expulsaron a los pueblos vecinos en Canaán, les permitieron vivir con ellos. Como consecuencia, se levantó entonces una generación que no conocía al Señor y no conocía sus obras. Josué 2, 10 al 13, Josué 2, 10 al 13, me gustaría que vayan conmigo aquí. Jueces 2, 10 al 13, perdón. Dice lo siguiente: y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. El versículo 13 dice: y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Vamos más adelante en Jueces 32, el versículo 7 leemos: olvidaron a Jehová su Dios y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. El pueblo había recibido instrucciones muy precisas, muy claras, para exterminar a los cananeos de sus tierras y no casarse con ellos. Pero ¿qué pasó con ellos? Su obediencia fue parcial. Ellos permitieron la permanencia de esos pueblos, se casaron con esas personas, y eso es lo que el Nuevo Testamento advierte sobre unirse en yugos desiguales. A veces los jóvenes no toman seriamente estas cosas. La orden del Señor es clara, y en esto no hay puntos medios, hermanos. Los creyentes no deben unirse a los incrédulos. Es un pecado muy grande contra el Señor, es un pecado que trae grandes consecuencias, como lo vemos aquí. Por lo general, el cónyuge incrédulo termina llevando a la persona a sus falsos dioses. Y es una historia que se repite, siempre lo vemos. Y eso fue lo que pasó con el pueblo de Dios. Los israelitas apostataron, llegaron a participar en el culto a Baal, a otros dioses. ¿Quiénes eran Baal y Astarot? Baal y Astarot eran los dioses cananeos de la fertilidad. Y se pensaba que de ellos dependían las buenas cosechas, la fecundidad de los rebaños, y ese nombre Baal y Astarot eran también los nombres usados para designar a todos los dioses paganos de la región. Entonces la idolatría y las costumbres paganas habían penetrado las barreras del pueblo de Dios. En Jueces 21-25 vemos una definición de la vida del pueblo en estos momentos. En estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Y lo que vemos en este tiempo es un ciclo donde los hijos de Israel hacen lo malo delante de Dios, el pueblo sufre las consecuencias, después son conquistados por otro pueblo enemigo, el pueblo suplica a Dios, luego levanta un gran líder militar que se conoce como un juez, viene la salvación y el sosiego, pero después de nuevo vuelve la soberbia, el pueblo olvida la lección y cae otra vez en la idolatría, y el ciclo se repite una y otra vez. Es un círculo vicioso. Y vemos también que las mismas naciones con las que Israel pecaba son usadas aquí por Dios para corregirlos, para castigarlos. Al volverse a la idolatría, lo que pasó con Israel fue que perdió el derecho a la tierra de la promesa. Solamente por la fidelidad de Dios, el Señor les permitió retener la tierra. Los jueces pueden ser llamados también libertadores o salvadores, porque ellos traían paz y liberación a Israel de esos opresores. Se les llamaba jueces porque ellos mantenían los derechos de Israel en relación a sus enemigos. El tiempo de los jueces no fue un tiempo corto, fueron 299 años. El tiempo de los jueces mostró precisamente la necesidad de un rey para promover esa unidad nacional de Israel. Los jueces fueron 12: Otoniel, Ahod, Sangar, Débora y Barak, Gedeón, Tola, Jair, Jefté, Ibsán, Elón, Abdón y Sansón. El autor de Hebreos solamente nombra 4 de esos jueces, y el primero que nombra es Gedeón. Entonces,
Después de un periodo de paz de 40 años, el pueblo vuelve otra vez a la idolatría. Y al hacer eso recibe como consecuencia el ataque de sus enemigos. Sus enemigos son los madianitas. Son 7 años que llevan los madianitas atacando al pueblo de Dios. Y de nuevo vemos que Dios usa a los madianitas. Está castigando a Israel por su pecado. El pueblo que abandonó a Dios es entregado en manos de sus enemigos. Y era tan complicada la situación que el pueblo, para esconderse, tuvo que hacerse cuevas en los montes, en las cavernas y en los lugares fortificados, en Jueces 6, versículo 2. ¿Qué hacían esas personas? Llegaban, los atacaban, destruían sus cosechas, sus ganados, los robaban. Si ellos querían tener algo de la cosecha, tenían que cegar la mies antes que estuviera madura y tenían que esconderla en las cuevas. Era una situación terrible. Miren lo que dice Jueces 6, del 3 al 6. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, subían y los atacaban. Y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza. Y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián. Y los hijos de Israel clamaron a Jehová. De nuevo, entonces está el clamor. Después del caos, idolatría, caos, clamor. Dios les amonesta por medio de un profeta. Y esto es muy importante porque antes de proveerle la victoria, hay cosas que ellos deben entender, deben comprender. Les recuerda la bondad de Dios al liberarles de Egipto. No sabemos quién es este profeta, pero Él los llama a no temer a los dioses de la tierra donde habitaban. Les muestra el pecado del pueblo a no obedecer la voz de Dios. Eso está en los versículos 8 al 10. Y aquí, después de una instrucción precisa, Dios entonces le levanta un juez, Gedeón. En ese momento Gedeón, de manera secreta, estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderle a los madianitas. O sea, el ángel del Señor le sorprende en una situación donde él está tratando de esconder la comida para poder sostenerse, porque era tan crítico que ni la comida les permitía tener los madianitas. Y ahí es donde el ángel del Señor le comisiona para liberar al pueblo. Versículo 12, Jueces 6. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Pero ¿qué tenemos como respuesta de Gedeón en los siguientes versículos? Gedeón cuestionó las palabras al preguntar por qué estaba pasando toda esa situación en el pueblo si Dios estaba con el pueblo. Preguntó sobre todas las maravillas, todo lo que Dios había hecho en Egipto, ¿dónde está eso? Y dijo que Dios los había abandonado, los había entregado a los madianitas. Y esta es la expresión que muchos tienen ante la crisis. No ven su propio pecado, no ven la maldad, no ven que Dios es soberano y justo para usar incluso las mismas consecuencias del pecado para disciplinar a su pueblo. Dios realmente no había abandonado a su pueblo, más bien lo estaba tratando. Y en el versículo 14 vemos la respuesta del Señor. Y mirándole, Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Dios era fiel a sus promesas. Él no había abandonado a su pueblo. Él era el que precisamente estaba enviando a rescatar al pueblo. Pero otra vez Gedeón mostró a Dios su incapacidad y limitaciones para liderar el pueblo. Miren el versículo 15 lo que dice: ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Era verdad. Estaban siendo saqueados por los madianitas, eran pobres y él era el menor. Después de eso el Señor asegura su respaldo a Gedeón y la victoria. Versículo 10: Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Y esto es central, hermanos. Gedeón no puede salvar a Israel. Él está limitado, es pobre, es el menor de sus hermanos y tiene miedo. Pero el Señor está respondiendo que es Él mismo el que vencerá. La victoria vendrá por la presencia de Dios con él. La victoria es de Dios y Dios se vale del más insignificante y pequeño para hacer
su voluntad, precisamente para mostrar su grandeza. Después de eso, Gedeón pide una señal al Señor, otra vez. Y luego trae una ofrenda. Y el Señor le responde, y Gedeón le edifica un altar, y el Señor le demostró su respaldo. En medio de las dudas y el temor, Dios estuvo con él. Dios le dio seguridad. Seguido a eso, Gedeón recibe instrucciones para derribar el altar de Baal y cortar la imagen de acera. Esos son los versículos 25 al 27. Aconteció que la misma noche le dijo Jehová: toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar a Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de acera que está junto a él. Y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco en lugar conveniente, y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. Entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como Jehová le dijo, mas temiendo hacerlo de día por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. Aquí es interesante ver que el papá de Gedeón tenía un lugar alto donde había un altar dedicado a Baal con una imagen de la diosa luna Acera. O sea, la idolatría estaba en la casa de Gedeón. La palabra madera en este pasaje denota un poste de madera que tenía tallada la imagen de la diosa de la fertilidad. Acera es la diosa de la luna, la contraparte de Baal, que es el dios del sol, el dios falso del sol y la diosa falsa de la luna. Es particular también que en el nombre Gedeón encontramos significado, ¿no? El nombre Gedeón significa talador o tallador, y es lo que hace aquí. Él derriba esta imagen. Él era el líder escogido por Dios para hacer esto, para talar y derribar ese ídolo. Y no solo destruyó este altar y la imagen, sino también restableció la verdadera adoración edificando un altar a Dios. Además, Gedeón, aunque fue obediente y valiente, también tenía temor. ¿Cuándo hizo esto? Lo hizo de noche. ¿Para qué? Para que su familia no lo tomara ahí haciendo esto, se alarmara y tal vez inmediatamente lo asesinaran. Sí, él fue prudente. Él fue prudente. Y la reacción de las personas al ver esto fue pedir al papá de Gedeón que lo entregara para morir. Querían matar a Gedeón. Y eso mostraba la terrible situación de Israel en estos momentos. Él estaba restableciendo el culto a Dios y el pueblo y la familia quieren matarlo. Pero Joás, que es el padre de Gedeón, no quiso hacerlo. Versículo 31. Y Joás respondió a todos los que estaban junto a él: ¿contenderéis vosotros por Baal? ¿Defenderéis su causa? Cualquiera que contienda por él, que muera esta mañana. Si es un Dios, contienda por sí mismo. Contienda por sí mismo con él, con el que derribó su altar. Y esto es particular, hermanos, porque aunque Joás, el padre de Gedeón, tenía este altar a Baal en su jardín, parece que ahora toma otra posición. Parece que no había estado tan seguro de la idolatría, o se volvió de él en ese momento. El caso es que por fe Joás desafió a Baal y lo trata con ironía. Que Baal se vengue de Gedeón, que le tumbó su altar, a ver si puede. Es una ironía. Es claro que Baal pues, no tiene ningún poder. Es claro que Baal no era Dios. Y como todos los ídolos de las naciones, los ídolos no pueden hacer nada. Que en ojos no ven, que en boca no hablan, no pueden hacer nada, no pueden moverse. Es claro que Baal no tenía ningún poder, no era Dios. Por todo esto Gedeón fue llamado entonces Jerobaal, que significa contienda Baal contra él. Es una ironía su nombre. Hermanos, la idolatría no puede ser permitida. ¿Y qué nos enseña esto? Que debemos empezar por nuestra propia casa. Hay que dar el primer paso, hay que tratar con nuestras familias, hay que llevarlas constantemente a Cristo. Y eso es un llamado para todos nosotros, hermanos. Antes de emprender cualquier cosa de servicio al Señor o de vida espiritual, pues tenemos que mirar hacia adentro y tenemos que empezar a mirar en nuestros hijos, en nuestra familia, qué es lo que está pasando. Hay que derribar esos altares que hemos erigido. Ahora, todo esto trae reacciones. Esta situación de Gedeón provoca que los madianitas, los amalecitas, los del oriente se juntaran para atacar al pueblo. Entonces el pueblo es convocado y una vez más Gedeón busca confirmar
con Dios que vencería, otra vez, otra señal. Y ustedes recuerdan el vellón